¿Cómo va la vida en Cusco? Ay, pues con lo de siempre, con las protestas y todo eso, pero tratando de Terrible. empezar todo de cero. Qué bravo está la cosa, ¿no? Oh, terrible, Terrible, ¿no? pero ¿qué se puede Adelante, hacer? adelante. Ay, sí es, hay que seguir adelante. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de nuestro programa Ventana Abierta. El día de hoy tengo un invitado especial, como ya lo hemos anunciado en todas las redes. Está hoy con nosotros un poeta peruano desde la ciudad de Cusco, está conectado desde allí, ya me acompaña en la sala de Zoom, así que vamos a darle la bienvenida a nuestro queridísimo amigo Niel Palomino, que ya está conectado con todos nosotros, así que espérenme un ratito que estoy admitiendo a la gente que ya se está conectando vía Zoom. Quiero darle la bienvenida a Niel Palomino, quien como dije está conectado desde la hermosa ciudad de Cusco, una ciudad a la que yo amo, admiro, quiero, he ido tantas veces que creo que es la ciudad que más he visitado del Perú, así que estoy muy feliz de tener a Niel esta tarde. A propósito de que estamos celebrando, nosotros seguimos celebrando el Día de la Lengua Materna, que ha sido hace muy poquito, el martes pasado. Celebramos el Día de la Lengua Materna y a propósito de ello, a mí se me ocurrió tener a estos grandes poetas, invitarlos a un programa especial para que por lo menos en una hora de programa podamos conocer un poco más de su poesía, un poco más de su trayectoria, un poco más de sus actividades literarias, académicas, de sus vivencias personales también, porque yo creo mucho en ese proyecto que se hizo hace algunos años vía UNESCO, que son las bibliotecas humanas, es decir, que cada ser humano es una biblioteca, es un libro abierto, y eso es lo que tendremos esta tarde con nuestro querido invitado. Niel Palomino estudió lengua y literatura en la Facultad de Educación, donde es docente de literatura y lingüística, es magíster en educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en lingüística andina por la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, realizó estudios de doctorado en ciencias de la educación por la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Ha obtenido las siguientes distinciones: primera mención honrosa del Premio Regional de la Cultura en el año 2007, primera mención especial del Premio Nacional de Literatura en Lenguas Originarias 2020, y actualmente es profesor de la Universidad Nacional San Antonio Abad de Cusco. Además tiene siempre la generosidad de pasar todos los programas a sus alumnos y alumnas que siempre se han convertido en seguidores de Ventana Abierta. Así que con todos ustedes, Niel Palomino González. Niel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido al programa. Muchísimas gracias, estimada Eliana. Yo siempre atento de la actividad cultural que promueves y has promovido bastante en estos tiempos de pandemia, justamente para un poco olvidarnos de lo que nos acechaba, ¿no? La muerte. Yo he estado presente, como dices, en casi todas las actividades y por otro lado, yo te felicito y te agradezco. Te felicito por el programa y te agradezco que sea yo el invitado de esta tarde. Si está por ahí, mi saludo siempre caluroso, afectuoso al maestro, al doctor Antonio González. Entonces, me tienes a tu disposición, Liana, atento a tus respuestas, y permítame también saludar a los maestros que yo admiro, que son del Departamento Académico de Lingüística. Está, según puedo ver, la doctora Ruth Miranda, que también tiene Ahí está bastante conectada, ya producción nos está literaria. acompañando. Igualmente José Condori, mi colega, y de la misma forma también Alexander Castañeda. Y a Y Gloria, está también nuestra maestra Gloria Cáceres, que está y conectada hoy desde Lima, hay que muchas destacar gracias eso. por la compañía. Pero ahí está Acá Gloria, me que es tienes. nuestra invitada de mañana, ¿no? Ahí vemos la generosidad que tiene Gloria siempre. Ella es la invitada de mañana, pero me dijo, yo voy a tratar de estar, y afortunadamente ha podido estar conectada con todos nosotros hoy aquí para escucharnos. Miel, a mí me gustaría empezar este programa, que nos contaras un poquito acerca de tu vivencia personal, cómo ha sido este camino hacia la literatura, hacia la escritura. Hoy vamos a escuchar tu poesía, de repente algún fragmento
de algún cuento que he leído a producción tuya y que me gustaría que de repente compartas y quede aquí grabada, pero me gustaría un poco que nos hablaras un poco de quién eres tú, cómo es esta actividad docente, cómo llegas a este camino de la escritura, de la literatura, de la lingüística, del rescate. Tú hablas quechua y cuando hablas quechua con Gloria yo me quedo callada porque tengo solo que escucharlos y digo, qué vergüenza, ¿no? Que teniendo abuelos, bisabuelos que han sido hablantes de lengua quechua y de lengua aymara, yo no sepa ni una palabra. Bueno, sí una, creo, en aymara, que me la enseñó Sabino. Ah, qué Pero bueno. realmente, ¿no? Es importante que empecemos a darle ese valor a las lenguas, ¿no? Que para nuestra generación, por ejemplo, han sido consideradas lenguas de desprecio, y por eso es que nuestros padres y nuestros abuelos no nos las enseñaron, pero que hoy en día esa mirada de las lenguas, a propósito de que estamos celebrando este Día Internacional de la Lengua Materna, pues hoy las lenguas tienen otra mirada, ¿no? La difusión que deberíamos darle y la enseñanza que debería de ser obligatoria para todos los peruanos y peruanas, ¿no es cierto, Niel? Sí, muchas gracias. En principio, creo que estoy totalmente convencido de que toda producción literaria tiene como base y contraparte, como su otra cara de la moneda, que es la lectura. Entonces, desde bastante pequeño, mi padre, que es un campesino lector, me ha inculcado el gusto por la lectura y de tal manera que eh, siempre estuve, digamos, al tanto de la producción literaria. No obstante, es cosa curiosa en mi caso, por lo menos hasta tercero de secundaria, Elianita, yo era bueno en matemática, ¿no? Y era el ingeniero de la familia, del colegio, pero a partir de tercero de secundaria leí, bueno, ya estaba en mí, supongo, las hormonas y me enamoré platónicamente de una compañera de salón y por ese entonces descubrí los poemas de Gustavo Adolfo Bécquer. Y a partir de ahí me gustó la poesía y varias veces en cuarto ya era Carlos Augusto Salaverry, era ya Mariano Melgar y muchos otros poetas que iba descubriendo. Entonces, un poco que me olvidé de los números y me pasé a la literatura. Desde Apurímac, yo soy apurimeño, vine al Cusco a postular y de pronto ingresé sin querer queriendo, debo confesarlo, a la Facultad de Educación porque yo quería estudiar Derecho. No obstante, conocí en el primer semestre a un docente que ha significado mucho para mí. Le había tocado ser docente entre los ingresantes a uno, ¿no? Como por accidente, algo así nos decía, es el doctor Mario Pantoja Palomino. Él es crítico literario, poeta, especializado en la poesía erótica, y de pronto él en la mitad de sus clases de lenguaje, de temas de lingüística, siempre soltaba uno que otro verso y tenía una voz de poeta, entonces no sé, como que dije que a mí me gustaría ser como él. Y en el segundo semestre o en el siguiente semestre, donde ya se escoge la especialidad, yo decidí escoger lengua y literatura y allí conocí a otro docente que ha marcado bastante mi vida, mi vocación más que todo. Me hizo descubrir, es el doctor Julio Galdo Bellota, que en paz descanse, ¿no? Ya en plena pandemia falleció y mi homenaje, ¿no? A él. Entonces, él en el curso de teoría e introducción del texto literario nos hacía leer, nos hizo leer obras, libros como de Borges, como de Juan Rulfo, sus cuentos, y a partir de entonces dije que me gustaría escribir cuentos. Aunque los cuentos estuvieron siempre como lector, yo me inicié con la poesía. Tengo un poemario hace 21 años, de escribir un poemario de joven, poemas de amor, algunos cursilones, que son mi edad de piedra. Luego ya conocí a Feliciano Padilla, que un día le hice ver mi poemario, o perdón, claro, mi poemario, pero también mis textos narrativos, y me dijo que me inclinara mejor para el cuento y no tanto para la poesía. Entonces, hasta allí ya se había incrementado bastante mi pasión por la lectura, conocí a varios otros maestros, entre ellos al doctor Jaime y a mi maestra Carmen Samanés, que fue una de las
maestras que no solamente a mí, sino a todos nos hizo vivir la literatura. Tenía una pasión por hablar de la literatura. Me recuerdas bastante a ella, Elianita, porque yo he visto cómo tu Gracias, qué pasión hablas de lindo. la literatura. Y a partir de entonces me he ido formándome, tuvimos un grupo, un círculo literario en la Facultad de Educación que se llamaba Avatares, y con varios de mis compañeros empecé a publicar los primeros escarceos, los primeros poemas, cuentos, algo de crítica literaria, y así ha ido incrementando. Entonces, creo que un 2007, un amigo, escritor también de Cusco, Carlos Rado, me invitó a participar en un concurso y se me ocurrió participar con un cuento, que es El Cantar del Huacachuta, y en el concurso yo salí como primera mención honrosa. No hubo primer puesto ni segundo puesto, pero yo fui la primera mención honrosa, y el jurado era de lujo. Estaba por una parte Feliciano Padilla, estaba el maestro Osvaldo Reynoso y Mario Guevara. Entonces Wow, qué ellos bien. declararon que merecía mi cuento una primera mención honrosa. A partir de entonces creí que sí era narrador, y creo que la narrativa es lo que más satisfacciones me ha dado. eh, eh, pero la poesía siempre ha sido también ese fuego que estaba ardiendo, y he ido construyendo la poesía quechua, pero de una forma un poco vanguardista. Para sacudir esto he hecho eh, caligramas en quechua, poesía futurista, surrealista en quechua, combinando la vanguardia europea con lo nuestro, con lo auténtico, en la poética del chapchi, ¿no? Para mí la poesía es chapchi, una sacudida. Entonces me salió el poemario Taniwi. Así que ahí voy. Yo tengo, en estos días va a salir mi cuarto libro de cuentos, Maravilloso, qué eh, buena noticia. y Felicitaciones. gracias, tengo preparado 2 novelas, vengo preparando en ese, ¿no?, en ese camino. Entonces, conforme vaya puliendo, seguramente los daría a conocer. Eso sería en primera instancia, Janita, la respuesta. Muy bien, Niel. Me encantaría entonces ahora que vayamos un poco por ese primer libro de poesía, que nos vayas leyendo un poco de poesía para luego pasar de repente a la narrativa, porque tú eres un buen poeta, un buen narrador, en ambos géneros te desenvuelves muy bien, y sería bueno también, ¿no?, que nos leyeras poesía en quechua, ¿no?, y obviamente en su versión en español para aquellos que no sabemos como yo y podamos disfrutar también de la lengua quechua, que es una lengua extraordinaria, maravillosa, que tiene una musicalidad tan especial que siempre me ha llamado muchísimo la atención y la disfruto cada vez que la escucho, ¿no? Cuando ustedes conversan, cuando ustedes hablan, porque tengo la suerte de tener varios amigos y amigas que hablan el quechua, y yo digo, qué maravilla, qué envidia. Así que vamos por la poesía, Niel, y después por la narrativa, ¿te parece? Perfecto, pero dame 20 segundos para alistarme Perfecto, no hay ningún los problema. poemarios. Sí, sí, No hay sí, ningún problema. por favor. Tranquilo. Mientras Niel va buscando los libros de poesía, pues nosotros estamos aquí en esta emisión del programa de Ventana Abierta, una emisión especial. Nuestro invitado de hoy, él es Niel Palomino, poeta, narrador, profesor universitario y un seguidor de nuestras páginas de Ventana Abierta. Es un gran amigo nuestro, así que hoy lo tenemos como invitado a propósito de que estamos celebrando el Día de la Lengua Materna. Como ustedes verán, nuestros 3 invitados de este mes de febrero van a trabajar siempre en sus lenguas maternas. Nuestros invitados de este mes son Niel Palomino el día de hoy, mañana tenemos a Gloria Cáceres, Niel en lengua quechua, Gloria Cáceres también en lengua quechua, y el día miércoles cerramos con broche de oro con Sabino Maquera en lengua aymara, ¿no? Entonces todos ellos son profesores universitarios, han combinado muy bien la parte académica con la parte creativa, que creo que es sumamente importante, ¿no? Porque a veces, ¿no?, se piensa como que no nos podemos dedicar a varias cosas, y yo creo que sí, tanto Gloria, Niel,
Sabino, ¿no? Demuestran que es posible dedicarse a la docencia, a la enseñanza universitaria y seguir investigando acerca de nuestras lenguas autóctonas propias, maternas, en el caso de Miel y Gloria el quechua, en el caso de Sabino el aymara, y vamos a darnos cuenta de cómo tenemos que darle otro sitial, otra mirada a las lenguas maternas, ¿no? Lo que decíamos al comienzo del programa, cómo es posible, por ejemplo, yo, ¿no? Siento que es una carencia el no saber, ¿no? Ni quechua, ni aymara, ni ninguna de las lenguas, a pesar de tener abuelos y bisabuelos que manejaban estas lenguas, ¿no? Y nunca me las enseñaron, por supuesto, porque siempre que se dirigían a mí y me enseñaban a mí, siempre me hablaban en español, nunca en las lenguas maternas, ¿no? Entonces, es por eso que muchas personas de mi generación, por ejemplo, han perdido ese contacto con la lengua materna, ¿no? Y cuando uno empieza a revalorar sus propias raíces, a mirar su propia biografía, vamos descubriendo todo este panorama maravilloso y nos decimos, pero ¿por qué no nos enseñaron esto en el colegio? ¿Por qué no aprendimos quechua? ¿Por qué no aprendimos aymara en el colegio? ¿No? Que el inglés no está mal que nos lo enseñen, todas las lenguas son importantes, inglés, francés, mientras más lenguas sepamos, además, es muchísimo mejor para el desarrollo lingüístico, para el desarrollo educativo de cada ser humano, pero lamentablemente nuestras políticas educativas nunca le han dado esa importancia, por lo menos no en mi generación. Ahora, ¿no? La mirada, la visión ha cambiado, ahora tenemos manuales en todas las lenguas amazónicas, en quechua, en aymara, en fin, y eso permite también que nos estemos acercando a las lenguas con otra mirada y que estemos enseñando a nuestros hijos, a nuestros nietos, a valorar estas lenguas milenarias tan importantes, tan lindas, tan musicales, ¿no? Hemos tenido la suerte de estar el martes pasado con muchos invitados, representantes de diferentes lenguas maternas, ¿no? Gracias al SILA de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y hemos podido darnos cuenta, ¿no? De cómo ahora se enseñan estas lenguas, cómo se difunden y cómo es importante, ¿no? Que tengamos el acceso a la educación en nuestras lenguas maternas, ¿no? Porque eso es lo que debemos valorar y enseñar, y luego ir aprendiendo la segunda, tercera, cuarta lengua. Mientras más lenguas pueda aprender un niño, pues es muchísimo mejor, ¿no? Y esa mirada también ha cambiado hoy en día. Adelante, Niel, ya Dianita, estás listo para la sí, poesía. he alistado, ya lo tengo, pero ocurre que el primer poemario, como le digo, publiqué a los 22 años, justo en mi último semestre en la universidad, y es mi edad de piedra, pero no puedo negarlo, es como negar a mi No, primer hijo. así es, Eh, exactamente. Aquí va un poema que voy a leer solamente porque yo mismo tengo los ejemplares. Ha alcanzado como 5 ediciones porque yo era docente de literatura en las academias preuniversitarias y los vendía a 2 soles y rápido salía. Y Bueno, salieron, se agotaron las ediciones. y ocurre que yo mismo lo tengo, entonces ¡Qué horror! he tenido que abrir el formato de PDF, perdón, Del en PDF. internet, ¿no? Lo que está en Claro, virtual. claro, claro, me Bueno, parece muy uno de bien. los poemas, uno de los Adelante. primeros que escribí a los 18 años por ahí sería este que voy a leer y es Letanía. Si solamente escucharas la melodía de este amor, si solamente vieras la llama de este sentir, si solamente olieras la fragancia de este amor, si solamente sintieras la ternura de este afecto, si solamente supieras cómo te amo, cómo te estoy amando, si solamente me respondieras con el sí de tu beso, seguro, seguro no habría más otoño en el árbol mustio de mi pecho. Eso es uno de ellos. Son así Está muy bastante... bueno ese poema, ¿eh? Para haberlo escrito tan joven, está muy bueno. sí, a ver, otros son ese tipo de poemas de amor. Pero está muy bien, ya tienes ahí a Neruda, que escribe, Sí, sí, tiene mucho que sumamente ver joven, Neruda. escribe 20 poemas de Sí, amor y una canción desesperada, y tiene 20 años en ese momento Neruda. eso. Este es el otro que titula Cuando tú me hablas. Cuando tú me hablas, amada, es hermoso cerrar mis ojos y ver en mi alma solitaria la tierna cadencia de tu voz. Cuando tú me hablas, amada, en mi ser triste y sombrío se anima un festival de eufonías. Cuando tú me hablas, amada, en cada frase tuya
quepan las notas musicales, brota una nueva sinfonía. Por eso, con tu voz, lenguaje de brisa, perenne danza de lluvia, mi enfurecida, dejes de regarme, amor. Ahí termina. Esos serían los poemas de Mi Edad de Piedra como Muy escritor. Que bien, siempre digo. excelente. Me encantó La Edad de Piedra. Y gracias a ti lo estoy, gracias a ti he tenido que abrir, mira, no pensaba, esto es una sorpresa para mí mismo. Sinceramente, gracias por avivar estos poemas que escribí de joven. Y algunos eran de protesta, de lucha, pero veo ahora que son bastante panfletarios. No obstante, pues eran de aquella época, de hace años. Y bueno, algún día volveré a reeditarlos, estos Claro que poemas sí. de amor. Vale la pena, Niel, claro que sí. Ahora voy a leer Aniwi, los poemas de Aniwi, los poemarios en quechua, dos poemarios con tu permiso. Por supuesto, adelante. Este poema titula Rakinakui. Rakinakui quiere decir dividirse, bifurcarse, pero para ya nunca juntarse, ¿no? Eso es Rakinakui. Incluso hay una planta, Raki, que tiene la peculiaridad de que brota de uno y se divide para nunca juntarse. Entonces, Rakinakui. Hatun mayupas alqayaqma kasqa, ilarumipas ch'iktakuqmi kasqa, chaycha nuqanchispas rakinakapunchis, munayllamanta, ch'ulla kawsayllamanta. Manañan sachaman llant'akutinñachu, kuchusqa millmapas manan uwihapiñachu, chaynallataqmi kawsayllaqa suspanchispas, hukmantaña minisunman chaypas, manaña kikintañachu awakunqa. Aswancha kunanmanta puripusun, kantaq unchaypi nuqataq tutapi, intiwan killawan hinallapuni. Ichupi qayna munay rawrasqanpiqa, manan uspapas qhipasqañachu kunanqa. Paylunakusqanchista miskitakiq mayupas, pachafuyuman tukuspa, barapusqa, waspirapusqa, ch'usaqman mana tarinanachu. El otro, este poemario tiene un estilo, digamos, curioso, por cuanto, como dije, ahí tiene caligramas en quechua. Esta es una orquídea, y está en forma de orquídea. No Qué obstante, bonito, qué lindo. no obstante, Recuperar el caligrama, qué bonito. Sí, no obstante, me di cuenta que la poesía quechua oral está vigente, y por lo tanto, cuando escribes bajo los formatos, las dos modalidades de la poesía quechua, que son los dobletes semánticos y otro que yo le llamo palcanti, estos le dan mucha musicalidad a la poesía, y de tal forma que el verso te resulta cantado, con mucho ritmo que fácilmente se puede cantar. Por otro lado, pues la canción, como sabes, Elianita, es la primera especie del género lírico. Así Lira es. mismo significa que la poesía era cantada. Exactamente, Entonces, nos remontamos a los griegos, a Safo, por ejemplo. en la poesía quechua todavía sigue siendo cantada en alguna vertiente. Entonces, este taquipoema lo han bautizado algunos críticos, ¿no? Poema canción. Wakankicha, wakanaita chumunayanki, wakanayaita munaspachu, ripuy pasaywan sikuwanki, ripuspaka ripuyayña, pasaspaka pasakapuy, kanka manaraq takisyaqtin, wayrachahina manarikuya. Waykukunapi yawarchunqacha, qasakunapi comer muñacha, sunkunanayta tanirachiway, chikaq munayway hampirukuway. Tanirachipuankipuni chayqa, hampirukuwankipuni chayqa, kanllapaqsi wayluynika, wiñayllapaqsi munakusayki.
Eso sería el segundo poema Qué en hermosa quechua. canción. ¿Nos puedes decir por lo menos algunos versos que estén, que los puedas traducir al español? Algunos, ¿no? No te pido que todo el Eh, poema, si quieres, pero está hermosa esa canción. ya. En principio, a la orquídea en quechua le decimos huacanqui. Y huacanqui tiene toda una historia, una leyenda de que la hija de un emperador inca se enamoró de alguien prohibido y el emperador inca lo castigó, posiblemente lo convirtió en una flor. Huacanqui viene del verbo huacay, que es llorar, entonces es una flor que llora, ¿no? Es una flor que hace alusión al llanto. Entonces yo acá digo, a ver, voy a traducir, huacanqui es la orquídea, entonces estoy diciendo orquídea, orquidita, que en quechua sería huacanqui, quiere decir que llora, ¿no? Algo así como orquídea que llora, tú estás queriendo que yo llore, y como estás queriendo que yo llore, me estás ahorcando con que te vas a ir y me vas a dejar. Y dice, si quieres irte, anda, si quieres partir, anda, o hazlo, pero hazlo como el viento sin que nadie te vea, antes de que cante el gallo. En la siguiente estrofa digo, estoy cantando eh, a la yaguarchonca, que es una planta curativa para cuando sale sangre, es un desinflamante. A la yaguarchonca y a la otra planta que es la muña, le estoy pidiendo que me sanen mi dolor de amor. Y que si logran sanar mi dolor de amor, de pronto pues mi amor va a ser para esas flores o todo mi querer, o las amaré eternamente. Si Qué es que logran sanarme lindo. esa herida de amor. Esa es la... Estás condicionando a la eh, naturaleza. sí, Me parece muy eh, bien. Está excelente, ¿eh? Me gustó Eliana, ahora muchísimo. que ya estoy inspirado, digamos, Ya estás en tengo, modo poesía. es, tengo otro poema en forma de las hojas sagradas de la coca. Ajá. Con eso justamente empieza como una especie de ritual, pero voy a dejar el lado de la poesía amorosa, voy a pasar un poco a la poesía, digamos, existencial. Me Eh, parece muy un, bien. Tengo un poemario en quechua que se llama Isuachaca, que es un homenaje al puente colgante que acá en Canas existe, el Quesuachaca, con ese mismo nombre. Pero a través de esa canción o de este referente que es el puente colgante hecho de paja brava, a mí se me ocurrió reflexionar sobre lo que significa eso y la circularidad del mundo andino. En mi poema, los primeros versos que empiezan el poema también los cierran en una especie de circularidad del mundo andino. Dice, manan qiswachacallachu que hawasqayki chakaqa, wañuq runakunallaq awasqan manatukukuq kawsaymi, llapa pachakunaq chakanan. Kay ichuqiswa hawanta chimpay, ama uraypuqtiq mayuta hawaspalla, huk pachamanmi haykuykunki, chay pachapiqa tukukuypas qallariymi, huk mayuq kikin unullawan maqchikuypas atikunmi, manan qiswachakallachu kay hawasqayki chakaqa. Lo que quiero decir es que el puente que tú estás viendo no solo es un puente, es la inmortalidad tejida por hombres mortales, es el encuentro de todos los mundos. Cruza por este puente de soga sin mirar para abajo. Ingresarás a un mundo donde el fin es también el inicio y donde si es posible bañarse 2 veces con las mismas aguas del río. Este puente que tú miras no solo es un puente. Eso quiero Hermoso. decir en este poema. Hermoso, me encantó. Muy lindo. Y gracias por traducirnos para aquellos que no manejamos la lengua quechua.
¿no? Y podamos un poco tener un sentido más completo de tu poesía, porque el ritmo, la musicalidad están dadas y más allá de las lenguas, creo que la poesía es un lenguaje universal y más allá de la lengua uno siente y percibe la intensidad de las palabras, ¿no? Gracias, gracias. Sí, eso mismo es la poesía, por eso a veces no quiero dejarla. La poesía es, No la como dejes, decía, prohibido. Una la vez que poesía estás en el es mundo de la poesía, ya no puedes irte. La eso, poesía te atrapa y ya no la como vas a decía, dejar nunca. eso. Como decía Octavio Paz, pues la poesía es el fuego sagrado que nos da la palabra o nos condena al eterno silencio. Exacto. Entonces, La por poesía, eso, dice Octavio Paz, nos ayuda a soportar la vida. Y creo que hoy más eso, que nunca esas palabras están muy vigentes, ¿no? así es, Elianita. Adelante, Niel, sigue. ¿Hay más libros de poesía? ¿O ya quieres pasar No, a la narrativa? son los dos únicos. Tengo, ¿Y hay algún y, poema que tú sientas, Niel, que es tu poema favorito? en el caso de la poesía quechua, podría ser ese Huacanquicha. Ya. En el caso de, no, una cosa curiosa es que a mí se me ocurrió, como para mí la poesía es sacudida, es chapchi, en quechua le digo chapchi, se me ocurrió también un poco incorporar la erótica quechua. Pues qué genial. Ya me El mundo gustó. quechua es bastante erótico, Sí, es bastante claro. erótico, pero tiene un erotismo disimulado. Por ejemplo, el Es carnaval sutil. Yau Yo Yau creo que más Ucapudirachi. disimulado es un erotismo sutil, como se va a dar, Exacto, por ejemplo, en Vallejo, ¿no? Que siendo también un hombre de la costa, es un hombre andino también, porque él no nace en Trujillo, sino nace en Santiago de Chuco, y hay muchos elementos de eso, de lo erótico, que viene de la herencia andina, que están también en Vallejo y en muchos poetas, ¿no? Tenemos a Carlos Oquendo de Amá, en fin, sería pues interminable, ¿no? Pero a ver, ¿por qué no te lees algún poema de esa línea erótica? Aunque son sí. las 4:30 de la tarde y no estamos aptos para niños, pero Ay, léela. eh, está está en un caligrama, Ay, qué hermoso. ¿no? Y titula Uray Wirpay Kikuna, tus labios verticales, tus labios de abajo, ¿no? Qué bonito. Está Entonces, lindo. Muy eh, bien. un poco como para sacudir, ¿no? Entonces se me ocurrió hacer Yo esa creo que poesía más, en esa más que forma. sacudir vas a inspirar a muchos más bien, ¿eh? Sí, eso es lo que quiero y parece que por lo menos en poesía quechua se han metido en ese campo de la vanguardia. Y tengo entendido que una estudiante o un estudiante de la maestría en lingüística andina en Puno, en el cual dicto, están haciendo poesía caligramática en Aymara, y lo Qué cual me parece genial, maravilla. Qué ¿no? Hay genial. que sacudir de eso. Entonces, este dice, Uray Wirpay Kikuna, tus labios verticales. Iskayman chitqasqa miskilaranja, willay simiykimantapas aswan rufa, kimray simiykimantapas aswan llawsa, sapa yarqawaqtin llaqwakunay, sapa ch'akiwaqtin qallukunay, ¿no? Naranja partida en dos, ¿no? Dulce naranja partida en dos, dice, más ardiente que tu lengua de arriba, eh, más, más jugoso que tus labios horizontales. Cada vez que tengo hambre, eh, como, cada vez que tengo sed, la amo, algo así, ¿no? Entonces, O más ve. ya no, más ya no. Pues hay más, ¿no? Pero, Dado el ay, horario. sí, Bueno, además que sí. con eso vas a despertar el interés para que compren tus libros. ¿Tus libros se venden aquí en Lima, Niel, para los que estamos en Lima o para los que estamos en otras partes del Perú? ¿Cómo conseguimos tus libros de poesía? Eh, yo tengo entendido que sí, ocurre que en estos últimos años, gracias a Dios, ya no costeo la publicación de mis libros. Antes me costaba, ¿no? Y a veces hasta me ponía en problemas económicos familiares.
Recuerdo a mi amada esposa que un día se enojó y me dijo, pues, Ya me seguro voy a imagino. hacer ensalada de libros. Claro. Pero luego supo entenderme y ahora las editoriales me lo publican. Entonces, no soy yo necesariamente el que está al Claro. tanto de la venta. Así que Pero tengo ¿sabes si entendido que está sí están. en algunas Sí, librerías? ¿Sabes en qué librerías? ¿En qué sí, ciudades? en el caso de Lima tengo entendido que está en la librería Virrey En el y Virrey, para los que también estamos en Lima. en el de nuestro amigo Ciro, en la Facultad de Letras de San Marcos. En Arequipa sí está en la librería Fabla Salvaje, en Cusco está en la librería Grandifer de Lima Pampa, en SBS de Avenida El Sol. Claro. Entonces, también en la librería Jerusalén, que frecuentemente los amigos me compran. Eso está por la calle Heladeros, cerca a la Municipalidad del Cusco. Entonces, sí, están Súper a la venta céntrico. y Qué bien, sí, para sí, todos sí. los que quieran conseguir tus libros, porque me imagino que los que vean este programa, ya sea que estén en este momento conectados o los que lo vean en diferido, van a sentir la necesidad de comprar tus libros. Entonces hay que informar a nuestros oyentes, a los que nos siguen, a nuestros televidentes, a los seguidores, dónde pueden encontrar los libros de los autores que invitamos a este programa. Niel, entonces pasamos a la parte narrativa, ¿te parece? Sí, este es mi primer libro de cuentos, se llama Cantar del Huacachuta, y está en la 4ª edición y lleva en la contratapa las palabras del doctor Antonio González Montes. Eh, Siempre Jorge Terán me decía, te lo llevo, pero yo quería entregarle en persona y principalmente tenía toda la esperanza de que viniesen al CONAL para entregárselo. Sí, fue una pena no poder Eh, ir este año. no se Tú sabes que nos pudo encanta. y Sabes que va nos en su, encanta ir, pero esperemos que este 2023 podamos ir. claro que sí, Elianita, del Departamento de Lingüística vamos a organizar varias actividades, así que Me parece bien, de así que primera ahí me intención, tendrán en Cusco. Ya la quiero dictar invitación ya un está taller hecha. en Cusco, ya me hace Sí, falta, así que eso, espero dictar un taller ahí en el Congreso para que todos puedan sí, asistir, sí, para todo el Elianita. público de Cusco, chicas y chicos, que además tenemos varios seguidores de esa ciudad y yo amo estar en Cusco, la verdad que la gente siempre es maravillosa conmigo. He tenido mucha suerte de tener amigos como tú. Gracias, Elenita, y la suerte es totalmente mía. Entonces, Huacachuta es el abigeo, es el que jala la vaca, ¿no? Por eso en la portada aparece, Qué linda la un imagen. toro y el caballo, ¿no? Entonces representa, por una parte, no solo a Grau, que es la provincia donde se practica corrida de toros, y además el abigeato. Un Huacachuta es un abigeo, es aquel que roba los ganados, ¿no? De los otros campesinos. Entonces, en este cuento he tratado de demostrar el ser en esencia de esos abigeos a quienes he tenido de cerca, hasta familiares, y los he entrevistado. A partir de ahí se me ocurrió hacer una narración que titula Cantar del Huacachuta, ¿no? Es la historia de un abigeo, todo lo que hace en su lenguaje y todo ello. Pero después he ido reflexionando y de pronto me he dado cuenta que existen 3 tipos de huacachutas, 3 tipos de No, abigeos. El abigeo claro. legendario, que era el que robaba a los hacendados, que eran los únicos que tenían ganados en aquellos tiempos cuando se instala eso. Este abigeo legendario que robaba como Robin Hood a los hacendados abusivos, les robaba para compartir en su comunidad. Pero también en estos tiempos y en los tiempos que a mí me tocó vivir, hay abigeos desalmados que roban a su propia gente y de la forma más salvaje, ¿no? Y por otra parte, ese término de abigeo se ha extendido un poco a los de mi provincia de Grau, donde abigeo no solamente, perdón, Huacachuta ya no solamente significa abigeo, sino aquel habitante de Grau que se caracteriza por montar en su caballo, por lacear a las vacas, por torear. Entonces, esos son los 3 tipos de abigeo y quise darle la voz a esos abigeos. Ojalá pueda lograr dentro de la literatura peruana acuñar ese término huacachuta o dentro de la narrativa peruana. Claro que sí. Entonces, pero como había iniciado con Borges y otros autores que te enseñan a uno a escribir cuentos, de pronto se me ocurrió escribir bajo la técnica de ellos, con los datos escondidos, con finales sorpresivos, con inicios que te atrapan.
Entonces, he tenido bastante satisfacción con este libro a nivel nacional, inclusive a nivel internacional. Ha tenido buena acogida. Recuerdo a la doctora Aymara de Llano, de Argentina, que leyó los cuentos y me dijo que le parecían fabulosos. Yo pienso que es por la técnica, ¿no? La técnica es lo que hace universal tanto a Así la poesía es. como al cuento, más allá de la temática, que son temas rurales, ¿no? Que a propósito, cuando empecé esto, nunca pensé que iba a gustar tanto lo que narraba de mi tierra a personas como el doctor Antonio, que en algún momento Bueno, es que ahora te das elogió. cuenta que ya hay otra mirada, ¿no? A esta Sí, temática, ¿no? Siempre el recorrer, ¿no? Bajo los autores, estos paisajes tan nuestros, sean andinos, sean aymaras, sean chipivos, sean aguajún, es como ingresar para nosotros a esos universos que estando tan cerca nuestros no conocemos, ¿no? Y quizá esa sea también el despertar de la sensibilidad de los peruanos y peruanas, ¿no? Somos 33 millones de peruanos y peruanas, pero no conocemos todas las culturas, todas las realidades y toda la riqueza que tiene cada una de estas lenguas, de estas culturas finalmente, ¿no? sí. Este cuento titula Torero del alma mía. Es a un torero. Hay una diferencia entre la corrida andina y la corrida costeña. En la corrida andina se respeta mucho al toro, no se le maltrata, no está permitido el maltrato. Estás por maltratar al toro y te mandan un guaracazo, ¿no? Y con la guaraca y te dan la cabeza. Entonces, esa es una diferencia que de alguna forma nos mantiene o mantiene la costumbre, ¿no? No se maltrata al toro en el mundo andino, ni se mata, menos se mata de manera sangrienta. Generalmente el que muere es el torero, ¿no? El que muere es el torero, no el toro. Entonces, este cuento torero del alma mía empieza así. Voy a leer una parte, con vuestro permiso. En cuanto la anciana Dominga vio a su esposo Seferino subir a su caballo, llena de espanto y con una velocidad increíble, corrió hacia él. Antes que el potro parta como flecha por el pajonal, se puso delante del corcel, agarró a este de las riendas y clamó: no vayas, Seferino Baigua, mi viejo corazón desgracia está presintiendo. Mucho te ruego, hombre terco, a la corrida no vayas, no vayas, papacito, que mi corazón desgracia está presintiendo. No puedo, Dominga, paloma mía, mas que sea por última vez debo ir. Ese Huistacha, ese Lajla torero, mal aconsejado por su juventud, anda diciendo que ya gallo viejo soy, que de puro achacoso ya planté el pico de torero, que para las corridas ya no sirvo ya. Por eso nomás voy, para demostrar que aunque viejo, para torear bien parado todavía estoy. Cefero amado, ese Lajla eso dirá, pero el pueblo, nuestros paisanos que te veneran como gran torero, razón no le darán. No vayas, todos estos años que contigo he estado, en la desesperación me has tenido. Aún así, por amor te he entendido, amado mío. Nunca te he reclamado ni te he atajado. Todas las veces que a torear salías, a nuestros apos invocaba, y también a todos los santos para que bien te vaya. Y ahora llorando mucho le pedía que te protejan. Y en cuanto nació nuestra hija, con ella invocábamos. Pero esta, fiel a tu sangre, con el tiempo admirándote terminó, carajo. Y a donde vayas, orgullosa de ti te seguía, y ahora ni ella para atajarte está acá. A ella tal vez caso le harías, pero en mala hora a cuidar vacas se fue. No vayas, no vayas, mi corazón no miente, pues Cefero. Gracias a Dios doy por ponerme en el camino arriscado de mi vida, Dominga mía. Todo te debo, todo, y a cambio solo te he dado resignación y zozobra por ser torero. Pero debo ir, si no el Huistacha de mí se burlará. Eso entiéndeme, pues, Urpillay. Tan solo porque te amaba, por más que no quería que fueras tus ponchos rojos, para cada corrida tejía, y la camisa rota te surcía y los pantalones también remendaba. Claro que cuando sanito y triunfante volvías, orgullosa de ti me sentía, te admiraba y te amaba más. Con ese amor te pido, no vayas que algo feo soñé anoche. Ahora que estamos viejos,
Por lo menos dale un instante de paz a mi alma, esposo amado. En paz como dos guayatitas, en paz vivamos ahora que viejo estamos. Tienes razón, por eso mismo te prometo que esta mi última corrida será. En todo este tiempo en constante desafío a la muerte he vivido. Por eso te prometo que después de esta última corrida a tu lado envejeceré. Esa paz a tu alma daré. Dame paso, mamita. Voy a ir, aunque no quieras, aunque hayas soñado feo, aunque tu corazón adivine mi muerte, voy a ir. Entiéndeme esta última vez. A defender mi honor en el ruedo debo ir. Como torero legítimo que soy, debo ir. Diciendo esto, giró la rienda del caballo a la derecha, le picó con las espuelas de su pie y el caballo emprendió la carrera hacia la corrida de toros. Qué malo eres, Seferino. Provocarme quieres más dolor, pero en fin, anda, vete nomás. Yo sé que te engendraron toreando y quisieras morirte toreando. Tal vez hoy día sea tu muerte toreando. Ay, aputaitas, protéjanmelo a mi cefero. Gritó la anciana Dominga. Cerró los ojos arrugados para que cayeran sus penúltimas gotas de lágrimas. Lástima que la única hija no estuviera a su lado, sino en la vaquería, pues ella pudo haber atajado a su padre torero. Voy a saltar a otra instancia. Huistacha, carajo, ese viejo cefero con lo orgullosito que es, fijo a la corrida va. Allí tienes que humillarlo, allí delante de todos, en esa misma plaza donde se coronó de gloria, tienes que ganarlo. Todas las veces que me ha humillado, hazlo pagar mi hijo. Ya sé, papá, pero no andes repitiéndome tanto que en sí es bronca tuya, venganza tuya y no la mía. Al escuchar ello de la boca de su propio hijo, Cosme Tapia se encorvó sobre su cojera como toro que va a escarbar el suelo antes de arremeter contra el torero. Rengueó 7 pasos hasta dar con su hijo y mirándole la cara le gritó: Sonsonazo, carajo, ese cefero nuestro enemigo es, ¿entiendes? Nuestro enemigo. Mejor torero que él yo fui. Lo de él solo suerte de indio es, tienes que odiarlo y esta vez tienes que vencerlo. Que muera, corneado. En cambio, tú tienes que salir guante. Lo tienes que hacer por mí. Entonces, así empieza la Es rivalidad entre los excelente, toreros. claro. Y además Eh, como ese tema de las herencias, ¿no? De esa venganza, por ejemplo, ¿no? Que se hereda al hijo sin querer, ¿no? Porque él no tiene nada que ver, pero eso es parte de nuestra cultura también, ¿no? Qué bien, me gusta mucho el ritmo que tiene, la manera en la que manejas la técnica, que creo que es lo más importante, porque siempre en la narrativa la técnica es importante para que el lector esté involucrado, el dejarle trabajo al lector, ¿no? Yo creo que yo disfruto de esos textos cuando me hacen trabajar a mí como lectora, ¿no? Cuando no me lo dan todo servido, sino que soy yo la que tiene que decir, pero wow, ¿y aquí qué pasó? ¿Hay un adelanto de la acción o no hay un adelanto de la acción? ¿Esto tiene algo que ver o no? ¿Se va a desarrollar después? ¿O que aquí hay un personaje bisagra que aparece para algo? ¿No? ¿Y este final es el final o no es el final? ¿No? Entonces, esas cuestiones me sí, gustan mucho. Y además sí. como tú dices, maestros como Borges, como Cortázar, van a trabajar la técnica de una manera tan brillante, ¿no? Que realmente incorporar a esas técnicas dentro del género narrativo, historias y vivencias y personajes que sean muy propios nuestros de la cultura andina, me parece un gran acierto, ¿no? Muchas gracias. Acá tengo el segundo libro, que es Todavía Somos, A ver, muéstralo, un muéstralo. homenaje a, Claro, ¿no?, sí. a Arguedas. Y el primer cuento justamente titula El retorno de José María. Dice: pese a estar totalmente anciana, ciega y enferma, Justina realizó lo que jamás había pensado antes: irse a Lima. Y no precisamente porque algún hijo considerado le hizo llamar para que pasara sus últimos años allá, sino porque antes de morir quería reencontrarse con un hombre, a quien ella, en sus años mozos, le había desairado como enamorado. Él mismo en mis sueños me pide que vaya, seguro quiere verme, tal vez ahora más que nunca está sufriendo, me dijo en quechua. No puede llamarte un hombre a quien despreciaste, mamá Justina, increpé a la vieja, pero ella, que sí,
con una seguridad de roca andina. Le pregunté entonces que si alguna vez sintió algún afecto por él y si ahora lo quería. Justina se quedó muda un rato y tosió. Su rostro arrugado adoptó una actitud reflexiva y por fin me confesó. Claro que lo quería y lo quiero mucho, pero una fuerza extraña y poderosa aquella vez me forzó a decirle no. Y ahora esa misma fuerza me empuja a ir por él. Vamos, Chahuaco, hijo mío. Él me llama y me dice que solo yo puedo terminar con sus tormentos y agonías. Vamos, acompáñame a Lima, por favor. Por eso seguí a Justina, o mejor dicho, la guié como un pago por todo lo que hizo por mí. Pues justo cuando la orfandad me cubría con su manto de desamparo, ella me extendió la luz del auxilio. Mis padres habían finado dejándome como a retama menuda que en pleno alud se aferra con su única raíz a la tierra movediza. Seguro al verme así, huérfano de huérfanos, doblemente pobre como ella, Justina, quien no conoció varón alguno desde que el hacendado la forzó en la toma de agua, me crió con la más extraña ternura que solo una mujer ultrajada y negada para tener hijos puede sentir. Todo iba de lo más normal durante ese tiempo, hasta que últimamente la anciana empezó a percibir en sueños aquellos llamados raros que desde Lima le hacía ese hombre. Motivada por ello, mamá Justina se volvió evocadora, recordaba constantemente su infancia y adolescencia. Eran años cuando ella tenía vista, hermosura y una voz de torcaza, pero eso no solo fue la mujer deseada por los indios, sino también por los propios mistis, y en especial por ese niño misti con alma de indio que se enamoró perdidamente de ella. Pero ese niño misti con alma de indio no volvió, ni mamá Justina tuvo más noticias de él, hasta que el viejo charanguero Julio, oyendo hablar a mi abuela de sus sueños, una noche nos contó que aquel niño estaba en Lima hecho un respetado profesional. Al escuchar eso, Justina empezó a llenarse de caprichos para ir al encuentro con él. Por eso fuimos hasta Lima, en el expreso Puquio Pérez Alvela, con el dinero que el viejo Julio nos prestó, aún sabiendo que por ser tan pobres nunca le pagaríamos. A la salida de Viseca, los únicos seres que nos despidieron fueron unos tucus o búhos con su ulular malagüero y los zorrinos con su olor a muerte cercana de algún familiar. Una sensación más fría que la nieve del Caruarazú se apoderó de nuestras almas. Aún así, continuamos el viaje a Lima. Cuando ya llegamos a Lima, en el paradero o agencia que dicen, entre mucha gente que bajaba del carro, distinguí a un joven que vino a Puquio con nosotros. Este se acercó a un puesto de periódicos y se puso a leer. Después de un rato de consternación, empezó a llorar inconteniblemente, cubriéndose el rostro con las manos. Al verlo así, me aproximé y le consulté el motivo de su llanto, a lo que él, lloroso y con palabras entrecortadas, me dijo que los periódicos informaban que había muerto su maestro José María Arguedas. Al escucharlo, no dudé que se trataba de ese misti, pues tanto me había repetido mamá Justina esos nombres y ese apellido. Asombrado y dolido me alejé del estudiante puquiano y fui al lado de mamá Justina. Ella estaba sentada en una banca de cemento, seguro sin presagiar lo sucedido. No sabía cómo decirle y esperé un buen tiempo hasta que ella me apuró que fuéramos en busca del hombre. Entonces, temeroso de su reacción, le dije en quechua: Mamayay, dicen que ese hombre por quien venimos acaba de morirse. Por eso me llamó entonces, ahora ya lo comprendo. Habemos pues personas que antes de morir agonizamos mucho tiempo en espera de nuestro ser más querido y recién cuando sentimos su presencia nos morimos, dijo mamá Justina también en quechua. Yo esperaba otra reacción, un grito de dolor incontenible, un desmayo tal vez, pero no, extrañamente no ocurrió lo que temía. Así arranca este cuento que es El retorno de José María Arguedas. Hermoso texto. Me encanta el personaje de Justina. Qué bien pensado ese personaje, me encantó. Muy bien quise ese hacerlo, personaje. quise hacer como una continuación de Huarmacuyay,
Claro. pero ya de ancianos, ¿no? Y de ahí va a ocurrir unos hechos, unas transformaciones, y finalmente el mismo día que murió Justina se lo va a traer a José María, pero de una forma de mutaciones y todo eso va a pasar a la historia. Claro, Es un homenaje ¿trabajas al... el cuento fantástico, Niel? ¿Qué te parece a ti lo fantástico? Eh, así como fantástico, aún no, pero sí incorporo un poco hechos así de lo real maravilloso, ¿no? Las mutaciones, porque en este cuento va a haber mutaciones de José María Arguedas, se va a convertir en un zorro Qué y va a maravilla. salir de la tumba, va a sacudir El la zorro de tumba arriba, el zorro de y el abajo. zorro transformado en un hermoso zorro, y Justina se lo va a traer hasta Andahuaylas, que es su tierra natal. Por eso titula El retorno de José María, ¿no? Entonces tengo otros cuentos, un poco ya no son tan solo de mi tierra. Cuéntanos un poco acerca de las novelas que estás preparando, cuéntanos un poco las temáticas, un poco para que la gente vaya teniendo una idea y que cuando las lances, pues ahí tengas un público cautivo listo para comprarlas. Sí, antes que nada, seguramente está viendo el maestro Cromwell Jara, mi saludo, Seguro, es seguro que maestro sí. de Gran narrativa. maestro de narrativa. Yo asistí a sus talleres y de él aprendí bastante. Bueno, entonces tengo dos novelas. Uno que empecé hace tiempo y a veces lo dejo ahí. Y el otro me ha ganado por la temática o tal vez según cómo me inspiro ese rato. El primero es una historia, una novela ambientada en la zona rural de mi pueblo, centrado en mi padre y uno en mi abuela. Yo tuve una abuela que era tremenda narradora oral, en quechua narraba, pero imitando voces de condenados, voces de pumas, de osos, de otorongos, de cóndores, que fue lo mejor que tuve en mi vida. Y por otro lado, mi padre, que a los 14 años abandonó su pueblo natal, donde sus familiares, sus padres, eran explotados en una hacienda de los González, y mi padre es palomino, entonces fue a Lima y allí tuvo una formación bastante interesante en la casa del papá de Carlos Delgado, que es un aprista que luego dirigió el Sinamo, se pasó en los 70 a ser velasquista, y mi padre volvió con toda esa formación de lectura y todo ello, y con su librito de reforma agraria, y convirtió la hacienda donde estaban explotados sus padres en comunidad campesina, con la reforma agraria. Y no contento con eso, mi padre terrible enamoró a la nieta del hacendado a quien le había quitado la hacienda. Está Terrible. bien. Bueno, todo quedó como en familia. Y de pronto yo viví entre el rechazo de mi propia abuela, que no era hacendada, a mi padre, pero también un amor por parte de mi mamá. O sea, crecí en ese odio que tenían a mi padre por haber acabado con la hacienda, pero también el amor hacia mi madre. Entonces, mi padre luego hizo todo lo posible hasta legalizar como comunidad, que es hasta ahora, gestionó mucho, participó en el Rimanaco 86, y de pronto, eh, cuando yo tenía 8 años, fui capturado en la plaza, en el patio de la escuelita de mi pueblo, fue capturado por 2 mujeres de Sendero Luminoso, para que lo maten, para que lo asesinen. Y curiosamente no lo mataron, pero lo tuvieron secuestrado 22 horas. Y Wow. cuando ya mi madre, en su desesperación con mis tíos, estábamos velando su ropa, teníamos miedo de ir en ese mismo instante para recoger su cadáver. A las 2 de la mañana, más o menos, mi padre volvió a la casa sano, totalmente ileso, pero para decirnos que nos vayamos de la comunidad. Desde entonces hemos parado como parias, escapándonos de Sendero Luminoso. Entonces, esa historia, junto con la historia de mi abuela, de mis abuelos, cómo se formó la La has hacienda, convertido en la novela. estoy haciendo esa novela,
Y la segunda Pero qué novela bonito es, que parta de estas experiencias personales, ¿no? Eso para el público claro, que nos está escuchando es muy importante, porque muchas veces, ¿no? Las personas que asisten a mis talleres, por ejemplo, siempre tienen ese problema, desde dónde iniciar la historia, desde dónde partir, y yo creo que es muy importante partir de nosotros mismos, es decir, de la biografía, de las historias de nuestros padres, de nuestros abuelos. Ahí están los elementos para hacer una gran novela, ¿no? así es, Eliana. Justo yo le conté al doctor Antonio una vez que vino a Cusco y me animó más, me dijo, hazla porque te va a salir una novelaza. Y por otro lado, como decías, eh, Vargas Llosa utiliza la metáfora del gato Belepras, ¿no? Ese animal que se come a sí mismo, que se escarba a sí mismo. Entonces el escritor también tiene que ser algo de eso, de partir de sus experiencias, de sus traumas, de sus problemas y todo eso. La segunda novela está ambientada en Abancay. Quiero dar a Abancay, aunque ya dos jóvenes me han adelantado, un poco de sacudida que todavía está con la tendencia arguediana, sino hay que modernizar a nuestro Taita haciendo otros temas que a él le gustarían que hagamos, ¿no? Novela psicológica, novela erótica, Claro. novela urbana. Entonces, está ambientada en ese Abancay de los ríos profundos, pero de estos tiempos, de De estos discoteca, tiempos, exactamente. de Claro, ha noches de pasado mucho borrachera. tiempo. Y también algo tiene que ver con el libro Febrero Lujuria de Cristian Reynoso, ¿no? De Puno. Qué bien, de Cristian, Entonces, también está claro. ambientada en un carnaval. Un reportero cusqueño que acaba de tener romper una familia, una relación familiar, eh, es convocado para que vaya a hacer un reportaje al carnaval abanquino. Y se va al carnaval abanquino a hacer un reportaje pagado por la municipalidad y todo ello, y está ahí, y de pronto, en un instante que está con su cámara, las lentes de su cámara enfocan a un rostro que le trae muchos recuerdos, ¿no? Es un rostro que tiene, un rostro que se hunde, ¿no? En los cachetitos, y es un rostro inolvidable. Entonces recuerda, y quién era pues, después de 20 años se reencuentra con una chica que la había conocido en una academia preuniversitaria en el Cusco, y que ahora ella no había podido ingresar a la universidad, pero había estudiado Derecho en Abancay, y estaba entre las comparsas, entre las chicas que bailaban, del Poder Judicial estaba allí. Entonces hay un reencuentro de amor, después de 20 años hay reencuentros amorosos, hay muchas escenas eróticas, de amor, que luego se va a convertir en una especie de novela policíaca, porque a través de ella, que es abogada y trabaja en la fiscalía, va a conocer el mundo de la corrupción de los Mm, políticos de Abancay, ¿no? Entonces, más o menos esa es la trama, pero por una parte también voy a tocar el Cusco y la corrupción, ¿no? Acá en el claro. Cusco, Bueno, es un la, tema vigente, ¿no? O sea, la definitivamente. izquierda cusqueña se ha corrompido tanto, imagínate, tres Bueno, todo está presidentes, corrupto realmente en tres, nuestro eso, país, o sea, nada, nadie se salva. y tres Sálvese quien presidentes pueda. regionales de Cusco detenidos, Bueno, tenemos a todos los presidentes de encarcelados, la República detenidos imagínense. también. Somos el Entonces, país que más presidentes detenidos tiene. esa es más o menos la trama, pero para que no sea tan Pero qué solamente bien, de yo creo que corrupción. esta trama va a despertar mucho porque también está el tema amoroso, o sea, están todos los elementos para que la novela sea realmente un texto, ¿no? Cautivador para el público lector. Eso es lo que quiero, que no se duerman al momento de leer. Entonces, y al final es bastante triste y lamentable porque va a ser una especie de novela policíaca, las mafias, Oh, terrible, terrible, ¿no? qué Y bien. también el amor, El la género posibilidad de policial tener creo que, hijos. yo no sé si, corrígeme si estoy mal, el género policial, por ejemplo, ¿cuánto se ha trabajado en el Perú? ¿Cuántos escritores tenemos peruanos o peruanas que se hayan involucrado a desarrollar el género policial, por ejemplo? ¿Lo tenemos? No lo tengo registrado, pero son pocos. Ahorita se me Son ocurre pocos, claro. quién mató a Palomino Molero de Vargas Llosa, Ajá, exacto, ¿quién mató a Palomino que es Moreno? policíaca, pero poco. En Poco, ¿no verdad, es es la cierto? primera vez Sí, que sí, me hago la sí, pregunta. sí, También sí. yo, entonces, sí, no hay una novela policíaca por ese lado, no se ha Bueno, ido. por ahí puede ser que tú des ahí
el espaldarazo para que este género policial dentro de la narrativa pues se vuelva un género practicado por las nuevas generaciones, ¿no? Por los chicos y chicas que en este momento nos escuchan, nos ven y que seguramente querrán también iniciar su camino sí, y su vida literaria. Me parece muy bien, Miel. Miel, a mí para terminar esta linda entrevista, ha sido lindo tenerte en el programa, me gustaría un poco que nos hables acerca de tu experiencia como profesor universitario. Tú eres profesor de la UNANSAC, la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, así que me gustaría un poco terminar con eso, con tu faceta de profesor universitario y darte las gracias infinitas por estar hoy conectado con nosotros desde Cusco. Sí, bueno, antes que nada, este es mi tercer libro de cuentos. Le ¡Ay, he qué puesto lindo! Chiquicuentos. Son cuentos muy breves. He incursionado en el campo del cuento breve. Lleva el prólogo de un prestigioso microcuentista de Bolivia, como es Homero Carvalho. Y son cuentos así a la volata, ¿no? Como ¡Qué haikus que salen. lindo! ¡Qué Eh, lindo! Esa es la narrativa breve, o sea, estás yendo también sí, ahí por sí, el sí, microcuento, que es un género sí, que ahora se está trabajando mucho, ¿no es cierto? bastante, sí. Microrelatos, me dicen por Eso, ahí. Sí, microrelatos. exactamente. Microrelatos o microcuentos también, ¿no? Sí, Es el género. entonces, bueno, y respondiendo a tu pregunta, eh, y bueno, yo al final de todo decidí que, bueno, entendí que mi vocación era ser profesor, decidí iniciarme como profesor muy joven, a los 19 años, más que, además de necesidad, porque un docente mío nos retó, nos dijo, si ustedes quieren ser docentes, no esperen tener título, desde ahora vivan como docentes, hagan lo que hace un docente. Se me ocurrió trabajar en las academias preuniversitarias desde los 19 años hasta hace unos 9, 8 años, y luego supongo que por lo que leía, de alguna forma mis comentarios tenían algún fundamento, algo especial, y mi gran maestra Carmen Samanés, maestra de literatura española y universal, que tenía una pasión por narrarnos, cómo nos hacía vivir. Un día me invitó y me dijo, oye, cuando no estudias tus prácticas, ten experiencia y cuando puedas postula a la universidad para ser docente de literatura, ¿no? Entonces, el 2007, a los 27 años, postulé a un concurso y obtuve, ¿no?, en el examen de conocimientos el primer puesto, frente a mi competencia, que era otro docente. Le llevé casi por 30 puntos. No, Y a lo partir de superas. entonces me creí que podía ser profesor y ya después pues, seguí postulando y empecé a asumir algunos cursos como siempre hacemos en lingüística. En lingüística es un poco complicado ser docente de lingüística porque es mucho el techo que ponen, ¿no? En los concursos, en el examen de conocimiento, en la misma selección, de tal forma que entre mis compañeros de educación que postulamos a lingüística, siempre al que trabaja en lingüística lo ven como, digamos, de un peldaño más adelante, tiene un prestigio. Claro, pues qué Entonces, bueno. sí, en todo este tiempo he tenido bastantes experiencias de compartir con gente maravillosa, conocer su profesionalismo. No les llamo colegas, les llamo maestros porque a pesar de que no fueron mis maestros, yo he aprendido mucho de ellos y de ellas, ¿no? Por ejemplo, la doctora Ruth, ¿no? De quien he aprendido su profesionalismo, su preparación, su lenguaje, de la misma forma de la magíster Roxana Redondo, que también, ¿no? Eso, ese prestigio, ese perfil que debe tener un docente, hasta en el mismo hablar cuando está frente a sus estudiantes, la capacitación que debe tener como para, las lecturas que debe tener como para enseñar, y muchos otros colegas, digo colegas porque ya son casi mis contemporáneos, como José Condori, que está presente, como la maestra Luz, y todos mis colegas de quienes yo aprendo mucho, ¿no? Le digo colegas a los que son de contemporáneos, pero los que no son, les A los digo que mis son de tu maestros, generación. eso, pero les digo mis maestros porque realmente he aprendido esa mística que se debe tener como docente del Departamento Académico de Lingüística.
Entonces, y por otro lado, alumnos maravillosos que me han dado el soporte emocional, inclusive en plena pandemia, ¿no? Que me olvidaba y tenía que narrar Doña Flor y sus dos maridos, que tenía que narrar Pedro Páramo, el túnel, olvidándome, y de pronto terminaba y estábamos en pandemia. Entonces tengo lo mejor. Yo creo que eh, cuando yo era muy niño viví en ese ámbito de hablando de gente, de maoísmo, de esas revoluciones, y creo que yo entendí que no hay mejor forma de hacer una revolución si no es mediante la educación, siendo Exactamente. nunca Totalmente de acuerdo. adoctrinándolos. Yo Así nunca es. los adoctrino, ellos saben que así como les hago leer en Literatura Universal 2, La madre de Máximo Gorki, también luego les hago leer para que analicen Rebelión en la Granja, que es una novela anticomunista. Exacto. Sí, es una Nunca he excelente asumido novela, una además. postura como docente y finalmente yo creo que la mejor forma de hacer revolución es la más inteligente y la más pacífica y la más correcta es siendo profesor, a través del arte y la cultura que no siempre esté, Así es. eh, Totalmente de acuerdo para contigo, generarles Nea. el pensamiento crítico más que todo, y yo Exacto. me debo a ellos, y si volvieran a ser, escogería ser profesor. Qué lindo, me quedo con ese mensaje que la mejor arma y la mejor revolución es la educación. Y de verdad, y me quedo con esa última frase que acabas de decir, que si volvieras a nacer serías profesor. Te felicito muchísimo, va mi cálido abrazo para ti, para Cusco, para todos los amigos y amigas que tengo por allá. Agradecer la presencia de los compañeros y compañeras que nos acompañan aquí vía Zoom, agradecer al público que nos acompaña a través de las redes sociales. No puedo verlo ahorita porque si no interfiero con la comunicación que estamos haciendo, pero ya más tardecito saben que les voy contestando por ahí. Muchísimas gracias, Niel. Ha sido un placer tenerte en este programa y eres bienvenido siempre. Mi reconocimiento eterno a ti, Eliana, que eres tremenda promotora cultural. Lo que tú haces es no solamente vital, sino trascendental a través de tu programa. Yo me he ganado entrevistas, no recuerdo, el señor Moreno, a quien entrevistaste y El especializado. doctor Barregón es especialista en literatura afroamericana y es un peruanista también. Ha venido muchas veces al Perú. Ay, ¿qué pasó ahí? Niel, creo que estás muteado, no te escuchamos. Algo Entonces, pasó. todas las gracias a ti, Elianita. Siempre te tengo como Gracias a referente para ti. mis estudiantes. Le digo, Tus imagínate, mira estudiantes me cómo habla, siguen. con pasión, así tienen que ser ustedes. Gracias, Lorita, por acompañarme, y Gracias a igualmente Gloria a Ángel Cáceres que está y por a todos los ahí. que están. Miel, Ahí tu está panán, Gloria. Adelante, Lorita. tu panán chicama, Chicama, Panachén. estoy esperando que me lleves al Cusco, ¿ah? Y me Claro, hay que ir al ¿Cuándo me vas a Cusco. llevar Bienvenida a el Cusco. Bienvenida a Cusco. Sabes que estamos aquí Tenemos que y hacer siempre una te vamos a caravana para recibir ir a con verte a Cusco. Ya y a ves, todos mis colegas que me han honrado con estar, me han hecho sentir Así es. acompañado, a todas, a la maestra, a la doctora, a la maestra Aide, a la doctora María Velasco, a mi compañera de promoción y de código LIS, a todos los que están. Gracias, A queridos todos los que están maestros del conectados. departamento. felicitaciones. Gracias, Tu Felicitaciones, panán dice chicama, Gloria. amable. chao, Gracias. chiquitita. Despídete en Gracias, quechua, doctor. Aniel. No te mutees, despídete en quechua, Aniel, Ah, para ya. todos los amigos quechohablantes, ya que estamos festejando el Día de la Lengua Materna en este programa, en estos 3 programas de este mes de febrero. Despídete en quechua para que así quede grabado para siempre esta despedida. Ha sido un placer Eh, tenerte, de verdad. Tukuy sonkuy minoka anchatapuni, añanchakuni kei Jamauta Eliana Vázquez Colichón, kei ventana cultural nisca programamos invitados manta se nayatasmi yapaykichista kei sala Zoom pikas manta se nayata Facebook pigo plataforma con avipas jabamos manta noka añanchakikitis tukuy sonkuy wow que panaikuy checa causachun literatura
Kawsachun literatura. Kawsachi literatura, Niel, me Konanchikam. encantó. Gracias, Niel, nos vemos. Muchas gracias a todos y todas. Bienvenidos siempre. Y hasta mañana, que tenemos como invitada a la maestra Gloria Cáceres. Así que será un placer conversar con ella también de su trayectoria y de su obra literaria. Nos vemos mañana. Muchas gracias.